¿Sabías que la Biblia menciona señales específicas que revelan la unción divina en la vida de una persona? En Samuel 16, versículo 13 leemos: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Esta unción marcó a David como escogido y transformó su vida por completo. Aunque estas palabras describen un momento histórico, también revelan un patrón espiritual que sigue vigente hoy. La unción no quedó limitada a reyes y profetas del Antiguo Testamento. Dios sigue derramando su espíritu sobre personas comunes que Él elige para propósitos extraordinarios. ¿Has experimentado sensaciones inexplicables de que Dios te está usando de manera especial? ¿Sientes a veces que hay algo diferente en ti, una conexión más profunda con lo espiritual que muchos a tu alrededor no parecen tener? Hoy exploraremos cómo reconocer las señales de la unción divina en tu vida, esos indicadores espirituales que pueden manifestarse en lo cotidiano. Acompáñanos a descubrir la verdad sobre la unción de Dios y cómo identificar si estás experimentando estas señales en tu propia vida. ¿Estás listo para comprender un mensaje divino que podría estar manifestándose a través de ti? Cuando hablamos de unción divina, nos referimos a ese acto por el cual Dios separa a alguien para un propósito especial, derramando su espíritu de manera única sobre esa persona. En tiempos bíblicos, la unción se representaba físicamente con aceite vertido sobre la cabeza, simbolizando la presencia y el poder del Espíritu Santo descendiendo sobre el elegido. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos para marcar su llamado divino. Sin embargo, la unción va mucho más allá de un ritual externo. Es una realidad espiritual que transforma al individuo desde adentro hacia afuera, equipándolo con todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios. En la era del Nuevo Testamento, esta unción se democratizó. Ya no estaba reservada solo para unos pocos líderes escogidos. En Hechos 2, versículo 17, se nos recuerda la profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto significa que la unción divina está disponible para todos los creyentes. Sin embargo, aunque todos los creyentes tienen acceso al Espíritu Santo, hay personas que manifiestan señales particulares que indican una unción especial para un propósito específico. En este mensaje, exploraremos 7 señales bíblicas inequívocas que indican la presencia de una unción divina en tu vida. Si reconoces estos signos, es posible que Dios te haya apartado para algo especial, algo que trasciende lo ordinario. Estas señales no son para enaltecer el ego, sino para confirmar un llamado divino y una responsabilidad mayor. Si quieres entender mejor el propósito de Dios en tu vida y discernir si has sido ungido para un llamado especial, este mensaje es para ti. Dale me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual. La primera señal inequívoca de la unción divina es una sensibilidad espiritual inusual, una capacidad para percibir lo que otros no ven o sienten. En 1 Samuel 3 versículos 1 al 10, encontramos a un joven Samuel que podía escuchar la voz de Dios cuando nadie más, ni siquiera el sacerdote Elí, podía hacerlo. Y Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy». Esta capacidad no era resultado de un entrenamiento superior o de una inteligencia excepcional. Era una sensibilidad espiritual otorgada por Dios mismo. Esta sensibilidad espiritual es como un oído afinado para las frecuencias divinas. Así como algunos tienen un oído musical que puede discernir notas y tonos que otros no captan, las personas con unción divina
poseen una sensibilidad para las cosas espirituales que va más allá de lo común. En 1 de Corintios 2 versículos 14 y 15, Pablo explica esta realidad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Esta sensibilidad se manifiesta de diversas maneras. Quizás sientas una capacidad inusual para discernir cuando algo no está alineado con la verdad de Dios, aunque no puedas explicar exactamente por qué. Tal vez experimentas momentos donde la presencia de Dios se siente tan tangible que casi podrías tocarla, mientras otros a tu alrededor siguen con su rutina, completamente inconscientes de esta realidad espiritual. O tal vez, como Samuel, has experimentado momentos donde la voz de Dios te habla con tal claridad que no puedes ignorarla. Es importante distinguir esta verdadera sensibilidad espiritual de la mera emotividad o superstición. La sensibilidad que proviene de la unción divina siempre está alineada con la palabra de Dios y el carácter de Cristo. No te lleva a excentricidades o comportamientos extraños, sino a una comunión más profunda con Dios y un amor más auténtico hacia los demás. Esta sensibilidad es como la sal en la comida, aunque sutil, transforma todo lo que toca, dándole un sabor diferente a cada experiencia. Esta sensibilidad espiritual puede manifestarse en tu vida cotidiana de formas prácticas. Tal vez te encuentras orando por alguien sin razón aparente, solo para descubrir después que esa persona estaba pasando por una crisis en ese preciso momento. O quizás, en medio de una conversación casual, sientes una dirección clara para compartir una palabra específica que resulta ser exactamente lo que la otra persona necesitaba escuchar. Estos no son accidentes ni coincidencias. Son manifestaciones de una sensibilidad espiritual que proviene de la unción. En Juan 16, versículo 13, Jesús promete: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esta guía no es solo para entender doctrinas teológicas, sino para navegar la vida con una perspectiva divina. Las personas con unción tienen una brújula interna calibrada con el norte del reino de Dios, permitiéndoles ver situaciones y personas a través de los ojos de Dios. Esta sensibilidad a menudo viene acompañada de un peso, una carga por las cosas que pesan en el corazón de Dios. Sientes un dolor profundo ante la injusticia, un quebrantamiento frente al pecado y una alegría desbordante por el arrepentimiento de un pecador. Estas emociones no son simplemente reacciones humanas, sino reflejos de lo que Dios mismo siente. Como dice Filipenses 2, versículo 5, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». ¿Has experimentado esta sensibilidad en tu vida? ¿Te encuentras percibiendo realidades espirituales que otros pasan por alto? Esta podría ser la primera señal de que llevas una unción divina, no para jactarte, sino para reconocer la responsabilidad que viene con este don. Si Dios te ha dado ojos para ver y oídos para oír en el Espíritu, es porque quiere usarte como un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo sobrenatural. La segunda señal inequívoca de la unción divina en tu vida son las pruebas y la resistencia extraordinarias que enfrentas. Puede parecer contradictorio que las dificultades sean una señal de favor divino, pero a lo largo de las Escrituras vemos un patrón claro. Aquellos escogidos por Dios para propósitos especiales a menudo enfrentan oposición y pruebas de magnitud poco común. Considera la vida de José en el Génesis. Ungido por Dios a través de sueños proféticos, inmediatamente enfrentó el odio de sus hermanos, fue vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado injustamente. A simple vista, estas circunstancias parecerían indicar abandono divino, no unción divina.
Sin embargo, estas mismas pruebas fueron el crisol que lo preparó para su propósito mayor. Como José mismo reconoció en Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Santiago 1, versículos 2 al 4, nos da una perspectiva reveladora sobre este principio. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Observa cuidadosamente. Las pruebas producen paciencia, y la paciencia obra perfección. Esto nos revela que las pruebas intensas que enfrentan las personas ungidas no son castigos, sino herramientas de preparación divina. Esta verdad se refleja en la naturaleza misma. Piensa en un diamante. No llega a ser la gema más valiosa y resistente del mundo sin antes soportar presiones y temperaturas extremas bajo la tierra. El oro no alcanza su máxima pureza sin pasar por el fuego intenso que separa las impurezas. De manera similar, la unción divina a menudo viene acompañada de un proceso de refinamiento que puede ser doloroso, pero necesario. El apóstol Pablo, uno de los más ungidos en el Nuevo Testamento, describe su experiencia en 2 de Corintios 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Observa el contraste. Leve tribulación versus eterno peso de gloria. Pablo no niega la realidad del sufrimiento, pero lo pone en perspectiva con el propósito divino mayor. Es crucial entender que no todas las pruebas son señales de unción. Hay sufrimientos que vienen como consecuencia natural de malas decisiones o simplemente por vivir en un mundo caído. Lo que distingue las pruebas asociadas con la unción divina es su propósito refinador y su conexión directa con tu llamado espiritual. A menudo, la resistencia más feroz surge precisamente en las áreas relacionadas con tu propósito divino. Si eres llamado a un ministerio de reconciliación, podrías enfrentar conflictos relacionales intensos. Si tienes unción para enseñar la verdad, probablemente enfrentarás confusión y dudas. Si estás ungido para la liberación, no te sorprendas si enfrentas batallas espirituales más intensas que el promedio. El enemigo no malgasta recursos atacando áreas insignificantes. Concentra su oposición precisamente donde tu unción representa la mayor amenaza. Jesús mismo, el ungido por excelencia, la palabra Cristo literalmente significa el ungido, enfrentó tentaciones, rechazos y sufrimientos incomparables. Inmediatamente después de su bautismo, donde el Espíritu descendió visiblemente sobre él como una paloma, una clara señal de unción, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, versículo 1. La unción no lo eximió de la prueba, de hecho lo condujo directamente a ella. En tu propia vida, ¿has notado una intensidad de oposición que parece desproporcionada? ¿Enfrentas batallas que parecen específicamente diseñadas para atacar precisamente las áreas de tu llamado o tus dones espirituales? ¿Has experimentado períodos de desierto espiritual después de momentos de claridad sobre tu propósito? No te desanimes. Como dijo Pablo en Romanos 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las pruebas extraordinarias no son señal de que Dios te ha abandonado, sino potencialmente una confirmación de que llevas una unción que el enemigo considera amenazante. Recuerda, no es la ausencia de tormentas lo que define tu unción, sino tu capacidad sobrenatural para permanecer en pie mientras los vientos rugen a tu alrededor. Jesús no prometió una vida sin tormentas a los ungidos, sino la capacidad de construir sobre la roca para que cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, versículo 25. La tercera señal inequívoca de la unción divina en tu vida es una autoridad espiritual reconocible. Esta no es una posición otorgada por instituciones humanas, ni un título que alguien pueda conferirte. Es una autoridad que emana naturalmente de ti y que otros reconocen, incluso cuando no ocupas ningún cargo oficial o posición de liderazgo. En Mateo 7 versículos 28 y 29, después del Sermón del Monte, vemos esta autoridad manifestada en Jesús. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Observa que la multitud percibió esta autoridad sin que nadie la anunciara o la explicara. Era evidente, palpable, imposible de ignorar. Esta autoridad espiritual se manifiesta en diferentes dimensiones. Una de ellas es la autoridad en la palabra hablada. Cuando una persona ungida habla, sus palabras llevan un peso que trasciende la elocuencia natural o la persuasión humana. No es necesariamente que sean grandes oradores en el sentido tradicional, pueden incluso ser simples o tartamudos como Moisés. Sin embargo, sus palabras penetran corazones, convencen conciencias y producen cambios reales en quienes las escuchan. En Primera de Tesalonicenses 1 versículo 5, Pablo describe este fenómeno. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Esta combinación de palabras, poder y certidumbre es característica de la autoridad que viene con la unción divina. Es importante distinguir esta verdadera autoridad espiritual del autoritarismo religioso. El autoritarismo demanda obediencia basada en posición, título o temor. La verdadera autoridad espiritual, por el contrario, inspira respeto y seguimiento voluntario porque las personas reconocen la presencia de Dios manifestada a través de ti. Como Jesús dijo en Juan 7, versículo 18, «El que habla por su propia cuenta busca su gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él». Esta autoridad también se manifiesta a veces en el ámbito de lo sobrenatural. Las personas con unción divina a menudo ven respuestas concretas a sus oraciones con una frecuencia inusual. No se trata de manipulación espiritual o fórmulas mágicas, sino de una alineación tan estrecha con la voluntad de Dios que, como dice Primera de Juan 5, versículo 14, «Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». En el ministerio práctico, esta autoridad puede manifestarse como efectividad sobrenatural. Cuando oras por los enfermos, tienden a sanar con más frecuencia. Cuando hablas palabras de conocimiento, revelan con precisión situaciones que no podrías conocer naturalmente. Cuando aconsejas a alguien, tus palabras parecen tener un impacto más profundo que simples consejos humanos. Esta es la autoridad que viene con la unción. Al igual que una fragancia potente que no puede contenerse en un frasco abierto, la autoridad espiritual no puede ocultarse fácilmente. Se manifiesta incluso en circunstancias cotidianas. Tal vez has notado que las personas te buscan instintivamente para consejo espiritual, aun cuando no has promovido este rol. O quizás has visto cómo, en situaciones de crisis o confusión, tus palabras traen claridad y calma de una manera que trasciende tus habilidades naturales. Esta autoridad también viene con una responsabilidad proporcional. Jesús advirtió en Lucas 12, versículo 48, «A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». La autoridad espiritual nunca es para exaltación personal o manipulación de otros, sino para edificación, fortalecimiento y consuelo de quienes te rodean. ¿Has experimentado esta autoridad espiritual en tu vida?
¿Notas que tus palabras parecen tener un impacto más allá de lo que podrías lograr naturalmente? ¿Encuentras que la gente reconoce y responde a algo en ti que no puedes explicar por tus propios méritos o carisma? Estas pueden ser señales de que llevas una unción divina para influir espiritualmente en tu esfera de influencia. Como un río que fluye con más fuerza cuanto más profundo es su cauce, la autoridad espiritual es más evidente en aquellos que han cavado profundo en humildad y dependencia de Dios. No se trata de elevarte a ti mismo, sino de manifestar la presencia y el poder de aquel que te ha ungido para representarlo. La cuarta señal inequívoca de la unción divina en tu vida es la presencia constante de frutos espirituales. Estos no son simplemente buenos hábitos o virtudes morales adquiridas a través de disciplina personal, sino transformaciones del carácter que fluyen naturalmente como resultado de la obra del Espíritu Santo en ti. En Gálatas 5 versículos 22 y 23, Pablo enumera estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observa que habla de fruto, singular, y no frutos, plural, sugiriendo que estas cualidades vienen como un paquete integrado, manifestaciones diversas de una misma realidad espiritual. Lo que distingue a estos frutos espirituales de las virtudes humanas es su origen y su naturaleza. No son el resultado de esfuerzo humano, sino manifestaciones naturales de la vida divina operando en ti. Jesús lo explica claramente en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto no se produce por esfuerzo del pámpano, sino por su conexión con la vid. Esta distinción es crucial. Muchas personas pueden exhibir cualidades que se asemejan externamente a los frutos del Espíritu. La bondad humana, la amabilidad cultural, la paciencia natural o incluso la alegría circunstancial pueden imitar superficialmente estos frutos. Sin embargo, los verdaderos frutos espirituales poseen unas características distintivas que los hacen reconocibles como sobrenaturales. Primero, los frutos del Espíritu son consistentes a lo largo del tiempo y en diferentes circunstancias. No aparecen solo cuando todo va bien o cuando estás en entornos favorables. De hecho, a menudo se hacen más evidentes precisamente en las circunstancias adversas. El gozo espiritual brilla más intensamente en medio del sufrimiento. La paz sobrenatural se destaca en medio de la tormenta. La paciencia divina se revela cuando todo y todos a tu alrededor provocan impaciencia. Pablo y Silas cantan himnos de alabanza a medianoche en una prisión de Filipos después de ser injustamente azotados. Hechos 16. Este gozo inexplicable en medio del sufrimiento no puede explicarse humanamente. Es una manifestación del fruto sobrenatural del Espíritu. Segundo, estos frutos aparecen de manera integral, no aislada. Una persona con unción divina no manifiesta solo una o dos de estas cualidades, mientras carece completamente de las otras. Aunque ciertos aspectos del fruto pueden ser más prominentes según tu personalidad o llamado específico, la tendencia es hacia la manifestación equilibrada de todo el espectro del carácter de Cristo. Tercero, estos frutos se producen sin forzar la planta. Surgen naturalmente, no mediante esfuerzo autoconsciente o imitación externa. Como dijo Jesús en Mateo 7, versículo 16, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?» El fruto siempre corresponde a la naturaleza del árbol. Si la vida de Cristo realmente fluye en ti a través de la unción del Espíritu, estos frutos serán la manifestación natural de esa vida divina. El fruto espiritual es diferente de los dones espirituales. Los dones
Son otorgados para el servicio y la edificación de otros. El fruto es desarrollado para la transformación personal a la imagen de Cristo. Los dones operan a través de ti. El fruto opera en ti. Una persona puede tener dones poderosos pero fruto inmaduro, lo cual crea un desequilibrio peligroso. La unción divina auténtica siempre produce tanto fruto como dones, manteniendo el equilibrio entre el ser y el hacer. Este fruto se manifiesta en relaciones cotidianas. El amor sobrenatural te permite amar incluso a quienes te resultan naturalmente difíciles de amar. La paciencia divina te sostiene cuando tratas con personas o situaciones que agotarían rápidamente la paciencia humana. La paz de Dios guarda tu corazón y tu mente, aun cuando las circunstancias externas sugieren que deberías estar ansioso o temeroso. Es importante entender que este fruto, aunque sobrenatural, se desarrolla gradualmente. Como cualquier fruto natural, pasa por etapas de crecimiento, de flor a fruto verde, y finalmente a fruto maduro. No te desanimes si ves áreas donde el fruto todavía está en desarrollo. Lo crucial es la trayectoria. Estás creciendo consistentemente en estos aspectos del carácter de Cristo. En 2 de Pedro, 1 versículos 5 al 8, encontramos una progresión similar. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has notado un desarrollo consistente de estas cualidades en tu vida? ¿Otros comentan sobre cambios en tu carácter que tú mismo apenas percibes? ¿Exhibes respuestas espirituales en situaciones donde las reacciones naturales serían muy diferentes? Estos pueden ser indicios de que el Espíritu Santo está produciendo su fruto en ti como señal de su unción. Como un árbol que no puede evitar producir el fruto correspondiente a su especie, una vida ungida por el Espíritu producirá inevitablemente el fruto del Espíritu, no como logro, sino como resultado natural de la vida divina operando en ti. Hemos explorado 4 señales poderosas que indican la presencia de la unción divina en tu vida. Una sensibilidad espiritual inusual, pruebas y resistencia extraordinarias, autoridad espiritual reconocible y frutos espirituales consistentes. Estas señales no son casuales ni arbitrarias, forman un patrón coherente que refleja la obra sobrenatural de Dios en la vida de aquellos que Él ha escogido para propósitos especiales. Es importante entender que estas señales están interconectadas. La sensibilidad espiritual te permite discernir el propósito divino en tus pruebas, convirtiendo lo que podría ser simple sufrimiento en refinamiento con propósito. La autoridad espiritual se establece y valida a través de la adversidad superada y se expresa con mayor autenticidad cuando está acompañada de fruto espiritual maduro. Cada señal refuerza y valida a las demás, creando un testimonio coherente de la obra de Dios. Tal vez has reconocido algunas de estas señales en tu propia vida, confirmando lo que ya sospechabas. Dios te ha ungido para un propósito que trasciende lo ordinario. O quizás has descubierto, para tu sorpresa, que experiencias que considerabas negativas o confusas eran en realidad señales de una unción que no habías discernido hasta ahora. En cualquier caso, recuerda que la unción nunca es para exaltación personal o beneficio egoísta. Como dijo Jesús en Marcos 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La unción divina siempre tiene propósitos que van más allá de ti mismo.
buscando impactar positivamente las vidas de otros y avanzar el reino de Dios. En la segunda parte de este mensaje, exploraremos 3 señales adicionales que confirman la unción divina en tu vida: un hambre insaciable por la palabra de Dios, un llamado constante a la consagración y una compasión sobrenatural por los demás. Estas señales, junto con las 4 que ya hemos discutido, forman un cuadro completo de cómo se manifiesta la unción de Dios en la vida de un creyente. No te pierdas esta continuación, donde profundizaremos aún más en cómo discernir, desarrollar y desplegar la unción que Dios ha puesto sobre ti. Sigue con nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual que puede transformar no solo tu comprensión de ti mismo, sino también el impacto que tendrás en el mundo que te rodea. Mientras reflexionas sobre estas primeras 4 señales, pregúntate: ¿estoy reconociendo y respondiendo a la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Estoy permitiendo que estas señales me guíen hacia un entendimiento más claro de mi propósito en el plan de Dios? La unción no es un logro personal, sino un regalo divino que conlleva tanto privilegio como responsabilidad. Como Pablo escribió en 2 de Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Continúa con nosotros en la segunda parte de este mensaje, donde completaremos nuestro estudio sobre las 7 señales de la unción divina en tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este mensaje con otros que podrían beneficiarse de él, y dejarnos un comentario sobre cómo estas primeras 4 señales han resonado en tu propia experiencia espiritual. Como dijo el rey David en el Salmo 23, versículo 5, «Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Esta unción no es solo un ritual simbólico, sino una realidad espiritual que transforma completamente a quien la recibe. Hoy continuaremos nuestro viaje de descubrimiento, explorando 3 señales adicionales que confirman la unción divina en tu vida. Estas señales, combinadas con las anteriores, nos darán un panorama completo de cómo se manifiesta la mano de Dios sobre aquellos que Él ha apartado para su propósito. ¿Has sentido que hay algo más profundo operando en tu vida espiritual? ¿Experimentas aspectos de tu caminar con Dios que parecen ir más allá de la experiencia cristiana común? Las señales que exploraremos hoy podrían confirmar lo que ya sospechabas. Dios te ha ungido para algo especial. Acompáñanos mientras descubrimos juntos estas manifestaciones de la gracia y el poder divino. La quinta señal inequívoca de la unción divina en tu vida es un hambre insaciable por la palabra de Dios. Este no es un interés casual o una disciplina forzada, sino un anhelo profundo que surge desde lo más íntimo de tu ser. En el Salmo 119, versículo 103, David expresa esta hambre con palabras vívidas. «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Esta no es la declaración de alguien que lee la Escritura por obligación, sino de alguien que la saborea, que encuentra en ella un deleite que supera los placeres naturales. El profeta Jeremías experimentó esta misma hambre, declarando en Jeremías 15, versículo 16, «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». Observa el lenguaje usado. Las comí, gozo, alegría del corazón. Estas expresiones revelan una relación con la palabra que va mucho más allá de la disciplina religiosa o el estudio académico. Es una necesidad vital, como el hambre física, pero en el ámbito espiritual. Esta hambre por la palabra se manifiesta de varias maneras distintas. Primero, hay un deseo constante de pasar tiempo en las Escrituras. No lo haces porque te sientes obligado o porque temes sentirte culpable si no lo haces.
Lo haces porque genuinamente quieres hacerlo, porque sientes una atracción interna hacia la palabra que es difícil de explicar a quienes no la experimentan. Segundo, encuentras que la palabra se te revela con una profundidad y claridad poco comunes. Versículos que has leído muchas veces de repente cobran nueva vida y significado. Conexiones entre diferentes partes de la Escritura se hacen evidentes. Detalles que otros pasan por alto captan tu atención y te hablan directamente. Es como si el texto estuviera vivo, hablándote personalmente. Como dice Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tercero, experimentas una retención y absorción inusual de lo que lees. Las palabras no solo entran por tus ojos, sino que se graban en tu corazón. A menudo te sorprendes recordando pasajes específicos precisamente cuando los necesitas, ya sea para tu propia edificación o para compartir con otros. Es como si el Espíritu Santo hubiera archivado esas palabras en tu memoria espiritual, listas para ser recuperadas en el momento oportuno. Esto refleja la promesa de Jesús en Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta hambre por la palabra contrasta fuertemente con la actitud de muchos creyentes que ven la lectura bíblica como una obligación religiosa o una actividad ocasional. Para la persona ungida, la palabra se convierte en alimento diario indispensable. Como Job declaró, «Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida». Job 23, versículo 12. Esta relación con la Escritura es similar a la diferencia entre alguien que come porque tiene que hacerlo para sobrevivir y un verdadero gourmet que saborea cada bocado, detectando sabores y matices que otros ni siquiera perciben. La persona ungida no solo lee la Biblia, la degusta, la absorbe, la hace parte de su ser. Es importante entender que esta hambre no es simplemente un amor por el conocimiento teológico o la información bíblica. Hay quienes estudian la Biblia académicamente, acumulando datos sin experimentar transformación. La persona ungida, en cambio, se acerca a la palabra no solo para conocerla, sino para ser conocido por ella, no solo para estudiarla, sino para ser transformado por ella. Como Santiago 1, versículo 22 advierte, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Jesús mismo, el ungido por excelencia, demostró esta hambre por la palabra. Desde niño asombró a los maestros en el templo. Durante su ministerio, constantemente citaba las Escrituras, y en su momento de mayor prueba en la cruz, sus palabras finales fueron citas de los Salmos. Su vida entera estaba saturada de la palabra, cumpliendo cada profecía, encarnando cada verdad. ¿Reconoces esta hambre en tu propia vida? ¿Encuentras en la palabra un deleite que supera placeres naturales? ¿Te sorprendes pensando en versículos bíblicos a lo largo del día, encontrando nuevas revelaciones en pasajes familiares? Esta hambre insaciable podría ser una señal clara de que llevas una unción divina, que Dios ha puesto su mano sobre ti para un propósito especial que requiere una conexión profunda con su palabra. Así como un árbol no puede dar fruto sin absorber constantemente nutrientes del suelo, una persona ungida no puede cumplir su propósito sin alimentarse continuamente de la palabra de Dios. Esta hambre no es solo una señal de unción. Es también el medio por el cual esa unción se mantiene y florece. La sexta señal inequívoca de la unción divina en tu vida es un llamado constante a la consagración. La consagración es ese acto de separarse para Dios,
de reservarse exclusivamente para sus propósitos, apartándose de todo lo que podría diluir o contaminar esa dedicación. Es un llamado que resuena constantemente en el corazón de aquellos que han sido ungidos por Dios. En el Antiguo Testamento, vemos cómo los objetos y personas consagrados para el servicio en el templo eran apartados y considerados santos. No podían usarse para propósitos comunes. De manera similar, las personas ungidas sienten un impulso interno, una convicción profunda de que sus vidas no les pertenecen, sino que han sido apartadas para un propósito divino específico. El apóstol Pablo captura esta realidad en Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta presentación del cuerpo como sacrificio vivo es una imagen poderosa de consagración total. Un sacrificio en el altar no decide cuándo o cómo será usado. Está completamente entregado. La consagración se manifiesta de diversas maneras en la vida de la persona ungida. Primero, hay una sensibilidad aguda hacia el pecado y la mundanalidad, cosas que otros creyentes pueden considerar zonas grises o asuntos de libertad cristiana. A menudo la persona ungida las percibe como incompatibles con su llamado. No es legalismo, sino una percepción clara de que ciertas actividades, aunque no inherentemente pecaminosas, podrían diluir su unción o desviarla de su propósito. En 1 de Pedro 2, versículo 9, los creyentes son descritos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este lenguaje de separación y propósito especial resuena profundamente en el corazón de quienes llevan una unción particular. No se trata de superioridad espiritual, sino de un sentido agudo de responsabilidad y propósito. Segundo, la persona ungida experimenta llamados periódicos a profundizar su consagración. Son estaciones de renovación donde Dios parece decir: necesito más de ti, necesito áreas de tu vida que aún no me has entregado completamente. Estos llamados pueden venir a través de circunstancias, desafíos, palabras proféticas o simplemente una inquietud interna que no puedes ignorar. El concepto de nazareo en el Antiguo Testamento ilustra esta consagración especial. Los nazareos hacían votos adicionales de separación. No bebían vino, no se cortaban el cabello, evitaban el contacto con cadáveres. Estas restricciones externas simbolizaban una consagración interna. De manera similar, las personas con unción a menudo sienten llamados a niveles de separación y dedicación que pueden parecer extremos a otros. Tercero, la consagración de la persona ungida se expresa en prioridades claramente definidas. Mientras que muchos creyentes luchan con dividir su tiempo y energía entre demandas competitivas, la persona ungida tiene una claridad inusual sobre lo que debe ser primero. Como Jesús dijo en Mateo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta priorización no surge de disciplina personal, sino de convicción interna. Es importante distinguir esta consagración genuina del legalismo religioso o el ascetismo por sí mismo. La verdadera consagración no busca ganar el favor de Dios o impresionar a otros. Surge naturalmente de un corazón que ha experimentado la unción divina y reconoce el valor del llamado recibido. Como Pablo expresó en Filipenses 3 versículos 7 y 8, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y las tengo por basura, para ganar a Cristo». Esta consagración no es un acto único,
sino un proceso continuo de rendición y separación. El ungido reconoce que hay áreas en su vida que constantemente necesitan ser reconquistadas para Dios, tendencias que deben ser continuamente sometidas al señorío de Cristo. Es una guerra santa personal por la pureza y la integridad del propósito. Los grandes avivamientos y movimientos de Dios a lo largo de la historia a menudo comenzaron con personas que escucharon y respondieron a un llamado de consagración más profunda. John Wesley, William Booth, Amy Carmichael y muchos otros experimentaron momentos decisivos donde su entrega a Dios alcanzó nuevos niveles, preparando el camino para la unción que transformaría naciones. ¿Has experimentado estos llamados a una consagración más profunda? ¿Sientes periódicamente que Dios está pidiendo un nivel mayor de separación y dedicación? ¿Te encuentras naturalmente estableciendo prioridades que ponen el reino de Dios por encima de consideraciones mundanas? Estas pueden ser señales claras de que llevas una unción divina que requiere un vaso consagrado para ser plenamente expresada. Como un perfume precioso solo revela su fragancia cuando el frasco se rompe completamente, la unción divina se manifiesta en su plenitud solo a través de vidas completamente consagradas, donde cada área ha sido rendida al señorío de Cristo. La séptima señal inequívoca de la unción divina en tu vida es una compasión sobrenatural que trasciende las reacciones humanas naturales. Esta no es simplemente una disposición amable o una personalidad empática. Es una capacidad dada por Dios para sentir el dolor de otros y responder a él de maneras que reflejan el corazón de Cristo mismo. En Mateo 9, versículo 36, vemos esta compasión manifestada en Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra griega traducida como compasión aquí es splanchnitzomai, que literalmente se refiere a una emoción que se siente en las entrañas. Es una respuesta visceral, profunda y conmovedora ante el sufrimiento ajeno. Esta compasión sobrenatural difiere de la empatía natural en varios aspectos importantes. Primero, se extiende incluso hacia aquellos que serían naturalmente difíciles de amar. Mientras que la simpatía humana tiende a fluir hacia personas agradables o situaciones con las que podemos identificarnos personalmente, la compasión divina alcanza a los marginados, los hostiles, incluso a los enemigos. Jesús demostró esto cuando oró desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Segundo, esta compasión viene acompañada de un poder para actuar, no solo de un sentimiento de lástima. La compasión de Jesús siempre lo movía a la acción: sanar enfermos, alimentar hambrientos, liberar oprimidos. De manera similar, las personas ungidas no solo sienten el dolor ajeno, son impulsadas a hacer algo al respecto, a menudo con una efectividad que supera sus recursos o capacidades naturales. En Efesios 4, versículo 32, Pablo exhorta: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Esta capacidad para perdonar ofensas profundas, para extender misericordia genuina, cuando la justicia natural clamaría por retribución, es una manifestación poderosa de la compasión sobrenatural que viene con la unción. Esta compasión a menudo se manifiesta como una carga específica por ciertos grupos de personas o situaciones. Algunas personas ungidas sienten un peso particular por los niños abandonados, otras por adictos, otras por naciones específicas o grupos étnicos. Esta carga no es elegida racionalmente, es puesta por Dios en el corazón. Como Pablo expresó en Romanos 9, versículo 2, respecto a sus compatriotas israelitas: «Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón». Esta carga específica a menudo señala el área de ministerio
para la cual ha sido dada la unción. La compasión sobrenatural también se revela en momentos donde, sin explicación natural, sientes el dolor o las necesidades de otros. Quizás te encuentras llorando por situaciones que no te afectan personalmente, o despertando en medio de la noche con una carga de oración por alguien que ni siquiera sabías que estaba en crisis. Estos momentos no son coincidencias emocionales, sino manifestaciones de la unción del Espíritu conectando tu corazón con el corazón de Dios para situaciones específicas. En Colosenses 3, versículo 12, Pablo describe a los creyentes como escogidos de Dios, santos y amados, y les insta a vestirse de entrañable misericordia. La palabra entrañable nuevamente apunta a esa cualidad visceral, profunda, de la compasión divina. No es una cortesía superficial, sino una identificación profunda con el sufrimiento ajeno que surge de la conexión con el corazón de Dios. Esta compasión sobrenatural proporciona también una resistencia inusual para seguir sirviendo cuando otros se agotarían. Donde la empatía natural puede conducir al agotamiento y la fatiga por compasión. La compasión que proviene de la unción divina trae consigo una provisión sobrenatural de fuerza. Como Isaías 40, versículo 31, promete: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A lo largo de la historia, vemos ejemplos notables de esta compasión sobrenatural. Madre Teresa sirviendo a los moribundos en las calles de Calcuta. William Wilberforce dedicando décadas a luchar contra la esclavitud. William y Catherine Booth estableciendo el ejército de salvación para alcanzar a los más desposeídos. Estos no eran simplemente humanitarios bien intencionados, eran personas ungidas cuya compasión trascendía los límites humanos naturales. ¿Has experimentado esta compasión sobrenatural en tu vida? ¿Te sorprendes sintiendo un peso por personas o situaciones que no tienen conexión personal contigo? ¿Encuentras que puedes amar y servir incluso cuando naturalmente estarías agotado o desanimado? Esta compasión que desafía las limitaciones humanas podría ser una señal clara de la unción divina en tu vida. Como el óleo de la unción que fluía desde la cabeza de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, Salmo 133, la compasión sobrenatural fluye desde el corazón de Dios, a través de personas ungidas, hasta alcanzar a un mundo necesitado de su amor. Ahora que hemos explorado las 7 señales de la unción divina, es importante entender cómo estas señales funcionan juntas, formando un cuadro integrado de la obra de Dios en la vida de una persona. Estas señales no operan aisladamente. Se entrelazan y se refuerzan mutuamente, creando un testimonio coherente del propósito especial de Dios. Una persona puede manifestar todas estas señales o solo algunas de ellas. La intensidad también puede variar según el llamado específico y la etapa de desarrollo espiritual. No es una cuestión de todo o nada, sino más bien un patrón reconocible que emerge con el tiempo a medida que la persona responde a la dirección de Dios. La sensibilidad espiritual inusual alimenta el hambre por la palabra, ya que la persona percibe dimensiones en las Escrituras que otros no ven. Las pruebas extraordinarias desarrollan tanto la autoridad espiritual como la compasión sobrenatural, creando un líder que puede guiar desde la experiencia y conectarse desde el corazón. Los frutos espirituales consistentes validan el llamado a la consagración, demostrando que la separación para Dios produce resultados tangibles en el carácter. Estas conexiones no son accidentales. Reflejan la naturaleza holística de cómo Dios trabaja en y a través de personas ungidas. Como Pablo escribe en Efesios 4 versículos 15 y 16, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es crucial también distinguir las señales genuinas de la unción de sus imitaciones. El enemigo siempre busca contrarrestar la obra de Dios, ya sea a través de falsificaciones o distorsiones. La sensibilidad espiritual puede ser confundida con superstición o paranoia. Las pruebas pueden venir por malas decisiones, no por designio divino. La autoridad puede convertirse en autoritarismo. Los frutos pueden ser simulados temporalmente. El hambre por la palabra puede degradarse en conocimiento sin aplicación. La consagración puede volverse legalismo. La compasión puede reducirse a sentimentalismo sin acción. La clave para discernir la verdadera unción es su alineación con el carácter y propósito de Cristo. Jesús, el ungido por excelencia, es nuestro modelo. Como declaró en Lucas 4 versículos 18 y 19, citando a Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Observa que la unción siempre tiene un propósito externo, no centrado en la persona ungida, sino en aquellos a quienes está llamada a servir. La verdadera unción se reconoce por sus frutos: vidas transformadas, personas liberadas, comunidades restauradas, el reino de Dios avanzando en la tierra. Es importante también reconocer que estas señales pueden manifestarse en diferentes intensidades a lo largo del tiempo. Hay estaciones de preparación donde la unción parece operar más internamente, formando carácter y desarrollando capacidades. Hay estaciones de activación donde la unción se manifiesta más externamente, impactando a otros de manera visible. Y hay estaciones de renovación donde la unción es refrescada y redefinida para una nueva fase del propósito divino. David experimentó todas estas estaciones. Fue ungido como joven, pero pasó años en el desierto antes de asumir el trono. Incluso como rey, alternó entre períodos de gran victoria y influencia y tiempos de prueba y restauración. A través de todas estas estaciones, la unción permaneció, aunque su expresión variaba según las circunstancias y el propósito de Dios para cada etapa. Al reflexionar sobre estas 7 señales, pregúntate honestamente: ¿reconozco estas manifestaciones en mi vida? ¿Están estas señales apuntando hacia un propósito específico para el cual Dios me ha ungido? ¿Estoy cooperando plenamente con la obra del Espíritu Santo para desarrollar y desplegar esta unción? Recuerda que la unción no es para tu gloria personal, sino para el avance del reino de Dios. Como Jesús advirtió en Marcos 8 versículo 35, «Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará». La unción divina siempre nos llama a una vida de servicio, sacrificio y sumisión a los propósitos de Dios. Las señales que hemos explorado no son medallas de honor espiritual para exhibir, sino indicadores de responsabilidad. Como Jesús enseñó en Lucas 12 versículo 48, «A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». La unción divina viene acompañada de una responsabilidad proporcional. Esta responsabilidad se expresa en varias dimensiones. Primero, hay una responsabilidad de fidelidad, usar la unción exclusivamente para los propósitos para los cuales fue dada. En 1 Corintios 4, versículo 2, Pablo escribe:
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La unción no es nuestra posesión personal. Somos mayordomos de un don divino. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos aleccionadores de personas que recibieron unciones poderosas, pero fallaron en la mayordomía de ese don. Sansón, dotado de fuerza sobrenatural, usó su don para venganza personal y gratificación egoísta, eventualmente perdiendo su unción. El rey Saúl, ungido como el primer rey de Israel, permitió que el miedo y los celos consumieran su corazón, siendo eventualmente rechazado como rey. Estos ejemplos nos recuerdan que la unción no es incondicional ni irrevocable. Aunque Dios es misericordioso y paciente, la unción requiere cooperación y fidelidad de nuestra parte. Como Pablo reconoció en 1 Corintios 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Segundo, existe la responsabilidad del desarrollo, cultivar y fortalecer la unción a través de la disciplina espiritual y la obediencia continua. En 2 de Timoteo 1, versículo 6, Pablo exhorta: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La unción debe ser alimentada, no dada por sentada. Este desarrollo ocurre a través de prácticas como la oración consistente, el estudio de la palabra, el ayuno, la adoración, la comunión con otros creyentes y principalmente a través de la obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Como Jesús dijo en Juan 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Tercero, hay una responsabilidad de humildad, reconocer siempre que la unción es un regalo inmerecido, no un logro personal. Pablo pregunta en 1 Corintios 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La humildad protege la unción de la corrupción del orgullo espiritual. Esta humildad se demostró perfectamente en Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2, versículos 6 y 7. El ungido por excelencia nos mostró que la verdadera unción se expresa a través del servicio humilde, no de la autoexaltación. Cuarto, existe la responsabilidad de la pureza, mantener un vaso limpio para el uso del maestro. En 2 de Timoteo 2, versículo 21, Pablo escribe: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La unción fluye más libremente a través de vidas que están continuamente siendo purificadas. Esta pureza va más allá de la moralidad externa, para abarcar las motivaciones internas. Las personas verdaderamente ungidas, regularmente, invitan al Espíritu Santo a examinar sus corazones, como David oró en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Finalmente, hay una responsabilidad de reproducción, invertir la unción en otros que continuarán y expandirán el propósito divino. Como Elías pasó su manto a Eliseo, las personas ungidas son llamadas a identificar, equipar y empoderar a la próxima generación. Pablo instruyó a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Estás asumiendo plenamente estas responsabilidades? ¿Estás siendo fiel al propósito de tu unción
desarrollándola consistentemente, manteniéndote humilde, preservando la pureza e invirtiendo en otros? Estas preguntas no son para provocar culpa, sino para estimular un compromiso renovado con la mayordomía completa de la unción que Dios te ha confiado. Al concluir nuestro estudio sobre las 7 señales de la unción divina, recordemos que esta unción nunca es un fin en sí misma. Es siempre un medio para un fin mayor: la gloria de Dios y el avance de su reino. Como Pablo escribió en 2 de Corintios 4, versículo 7, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros». Si has reconocido estas señales en tu vida, permite que esta confirmación te impulse no al orgullo, sino a una rendición más completa. La unción divina es una invitación a una asociación más profunda con Dios, a convertirte en un canal más eficaz de su gracia y poder en un mundo que desesperadamente lo necesita. Las 7 señales que hemos explorado: sensibilidad espiritual inusual, pruebas extraordinarias, autoridad espiritual, frutos consistentes, hambre por la palabra, llamado a la consagración y compasión sobrenatural, no son coincidencias ni características aleatorias. Son el sello distintivo de una vida que Dios ha apartado para sus propósitos especiales. Son evidencia de su mano sobre ti, su espíritu en ti y su propósito a través de ti. ¿Qué harás con esta unción? ¿Permitirás que alcance su máxima expresión o la limitarás a través de la desobediencia, el descuido o el miedo? Como Pablo exhortó a Timoteo, te aliento a avivar el fuego del don de Dios que está en ti. No dejes que las presiones de este mundo, las opiniones de otros o tus propias dudas disminuyan o sofoquen la obra que Dios quiere hacer a través de ti. Como leemos en Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta declaración, que Jesús aplicó a sí mismo al comenzar su ministerio público, captura la esencia del propósito de la unción: traer buenas noticias, sanidad, libertad y restauración a un mundo quebrantado. La unción no es para elevarte, sino para capacitarte. No es para separarte de los demás en superioridad, sino para equiparte, para servir más efectivamente. No es para tu beneficio personal, sino para la bendición de muchos. No es una corona para lucir, sino un manto para llevarlo con humildad. Si has reconocido estas señales en tu vida, quiero animarte. Dios no comete errores. Te ha escogido, te ha apartado, te ha ungido con un propósito específico. No necesitas compararte con otros ni dudar de tu llamado. Como Pablo escribió a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Al mismo tiempo, la unción conlleva una tremenda responsabilidad. Como dijo Jesús, de todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12, versículo 48. La unción no es un trofeo para exhibir, sino una herramienta para usar fielmente en el avance del reino de Dios. ¿Estás viviendo a la altura de tu unción? ¿Estás permitiendo que fluya sin restricciones? ¿O la estás conteniendo por miedo, comodidad o incredulidad? Hoy es el día para renovar tu compromiso, para responder al llamado divino con una entrega completa. Como escribió el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, versículo 1. El mundo necesita personas ungidas que vivan con valentía y propósito. Comunidades enteras, naciones incluso,
Están esperando el impacto que la unción de Dios a través de tu vida puede traer. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de una sola vida completamente rendida a Él. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a responder. Suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas que te ayudarán a caminar en la plenitud de tu propósito divino. Comparte este mensaje con otros que podrían estar experimentando estas señales sin entender lo que significan. Y déjanos un comentario compartiendo cuál de estas señales has reconocido en tu propia vida. Que Dios continúe derramando su unción sobre ti, capacitándote para cumplir el propósito único para el cual fuiste creado. Que puedas caminar en la plenitud de esa unción, impactando vidas y extendiendo el reino de Dios donde quiera que vayas. Como David, que puedas decir: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23, versículo 5. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6.